Bueno, buenos días. Muchas gracias por la lectura de los antecedentes. Ahora hago algunas correcciones. Un agradecimiento especial a Hugo Calegari por invitarme a estas jornadas. El tema de la participación en la gestión es un tema que se debate hace muchos años, sobre todo en el funcionariado, digamos, de la ciudad y en general en Argentina. Es decir, hasta dónde tiene sentido que las políticas públicas que lleva adelante el Estado tengan participación de la población. En general, este debate tiene dos bandos. Uno que cree que cuanto más participación, mejor funciona la gestión, y otro que cree que no, que cuando fuiste elegido para resolver los problemas y los tenés que hacer. Y los tenés que resolver vos. Yo estoy en el primer club. Por supuesto, mi profesión de mediador me acentuó esa mirada. Y la experiencia en la gestión, que inicia con la dirección general del CGP 2 Norte, que era el inicio de la descentralización en la ciudad de Buenos Aires, para aquellos que lo recuerdan o que tuvieron oportunidad de pasar por ahí, era todo nuevo. Y mi CGP además contaba con una ventaja, que era que, como yo había impulsado y creado y coordinaba el programa de mediación comunitaria de la ciudad y el de escolar, que todavía existen, ya son dirección creo, pudimos combinar y hacer muchas pruebas en ese sentido de las posibilidades de la participación ciudadana en la gestión, de la importancia que tenía. De todos los casos que podría recordar, voy a recordar uno solo para no aburrirlos, que hubo muchos, pero hubo uno muy concreto que fue la instalación de un supermercado en la zona de Barrio Norte. Aquel que vive cerca, o por ahí lo conoció, si es de Buenos Aires, el supermercado está en French y Larrea. Es un supermercado que pasó por la participación ciudadana, que la Secretaría de Planeamiento y otras áreas no le permitieron terminar la obra hasta que los vecinos no firmaron un acuerdo con el supermercado Coto, que al supermercado le costó $3 millones, pero que previó una cantidad de problemas de tránsito, de ruidos de aire acondicionado, que hoy no existen. Existen otros, pero esos no. Les cuento esto como antecedente porque eso me marcó a fuego, en el sentido de que cuando incorporás a la población, cuando los vecinos participan o cuando las organizaciones participan de la gestión, te mejoran muchísimo las posibilidades de gestionar, y en este caso se anticipó a problemas que podían venir. En esa época no existía ni siquiera la ley 123, que es la ley de impacto ambiental, así que Coto estaba legalmente autorizado el supermercado a hacer cualquier cosa, pero dentro de esos predios. Pero el límite lo puso la gente y la participación permitió esa orientación. Después me tocó ser director de participación ciudadana, y ahí había un incipiente, tenía 2 años, presupuesto participativo, que venía un poco a los tumbos, pero que había iniciado, y introdujimos un primer cambio notable, que era desde el área de obras públicas, que fue el único área que en ese momento se llamaba obras públicas, en ese momento, no desarrollo urbano, que fue la única área que se sometió a esa prueba. Se invirtió cómo hasta ahora venía funcionando el presupuesto participativo, que era que la gente votaba cosas que quería y después se veía si se hacían, con algo mucho más fuerte, que era que la gente viese cuánto costaban las cosas, que tenía un límite de dinero. En aquel momento pusimos por comuna $1 millón, tiene la posibilidad de participar en $1 millón, y a la gente se le daba, aquel que estuvo por ahí se acuerda, se le daban los costos aproximados de luminarias, lo que fuere, que la gente podía elegir, priorizar en su barrio, porque el presupuesto participativo era la priorización en el barrio desde el presupuesto. Pero nosotros decíamos, por eso la reforma, si vos no tenés idea de cuánto vale como vecino, podés pedir cualquier cosa. El año anterior, para que se den una idea, había un vecino en mi zona, en el Barrio Norte, que había pedido un puerto deportivo. Total, bueno, la ciudad lo hará. Y ahí le introdujimos este cambio, que duró un año más. Después se complicó, no sé por qué, por cuestiones de gestión. Fue 2004-2005 que duró esta posibilidad. Y era impresionante ver a los vecinos trabajando, obligados a trabajar, ya no en pedir, sino en pedir en torno a un número. Y lo hacían bien. Además transparentaba la gestión, porque obligaba al área, que en ese momento era Feletti, que no tuvo problema en hacerlo,
obligaba al área a sincerar los números. ¿Cuánto salía el pavimento? ¿Cuánto salían las luminarias? ¿Cuánto salían los bancos de plaza? ¿Cuánto salía un montón de arreglos? Algunos que por ahí no estaban costeados se pedían y se costeaban. Y ese ejercicio hizo, yo creo, del presupuesto participativo un evento notable para ambas partes, ¿no? Por estas mejoras, transparentar la gestión, posibilidad de que el que elige entienda lo que está eligiendo, entienda que al Estado le cuesta plata, que la plata no es ilimitada, que en ese marco se podían realizar obras elegidas por la gente. Después estaba lo que hacía el gobierno, por supuesto, ¿no? Pero fue un ejercicio interesante. Luego me tocó ser diputado de la ciudad. Y como diputado de la ciudad, bueno, como decían antes, aprobé 50 leyes en general, las pude hacer porque participó la gente de esa gestión, y en la comisión de presupuesto mi dedicación tenía ese sesgo, ¿no? Siempre la mirada de a dónde terminaba el dinero, o al revés, lo que estábamos haciendo, qué dinero tenía. Para no aburrirnos en los antecedentes, pero creo que siempre las trayectorias o las historias cuentan acerca de quién habla. Desde esa experiencia, desde esa mirada, cuando terminó el mandato, desde mi bloque político, que éramos la Coalición Cívica, en la negociación en la legislatura de los distintos lugares que podían tocarle a la oposición, les planteamos la posibilidad de que ingrese a esa negociación el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social está creado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en el artículo 45. Sin embargo, como todas las instituciones participativas de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo problemas para su reglamentación. El que siguió el camino de las comunas sabrá que hubo 5 juicios y fallos contra la legislatura y contra el Ejecutivo para lograr que se pongan en marcha las comunas, y yo diría que todavía no están bien puestas en marcha desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, en el caso del Consejo Económico y Social hubo un solo juicio que la hizo la CGE, un amparo planteando que estaba en la Constitución y que faltaba este instrumento. El Consejo Económico y Social, en principio, tiene la impronta del diálogo entre la producción y el trabajo. Digo en principio porque en el mundo es así. Los consejos económicos y sociales en el mundo, muy difundidos en Europa, en Asia, actualmente en África, cualquiera tendrá presente el más antiguo de los internacionales, que es el de la ONU, y luego le sigue de la Comunidad Económica Europea. Es la integración del trabajo y la producción de la discusión. Entonces la CGE presenta este reclamo, lo gana, finalmente la legislatura aprueba la ley y faltaba concretarlo. Así que en ese pedido, la designación mía desde mi bloque, la propuesta de designación para presidir el Consejo, se concretó a principios del 2012. El Consejo Económico no existía, había que hacerlo existir. Así que me senté, ahora les voy a contar bien cómo se compone, me senté primero con los sectores gremiales, que tenían una vocación gigantesca por participar. Los gremios suelen tener un interés muy grande en participar de las políticas públicas, y enseguida me dijeron vamos, y vamos las cabezas de las organizaciones. Luego, lo mismo sucedió con las empresariales, pero el Consejo Económico y Social de la ciudad es un poquito más extenso, más variado, perdón. Tiene 26 organizaciones. Les paso un video. El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires es un espacio de participación plural que aporta soluciones donde hay problemas, donde cada uno de sus miembros quiere ser parte de la institución que va a definir las bases del nuevo perfil socioproductivo de la ciudad. Con ideas que estén buenas, con ideas que sirvan, con ideas que podamos convertir en realidad. Así producimos más, estudiamos mejor y logramos la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Mejoramos el futuro. Toda una aspiración, mejoramos el futuro. Así arrancó. Si ustedes, no sé si se ven bien las fotos de las personas y las organizaciones, ¿se ven? Yo no. Ustedes pueden ver, algunos son reconocidos,
les decía que las cabezas de los gremios decidieron ir personalmente como titulares del Consejo. Entonces van a ver una variedad que los va a impresionar. Está, el primero que ven ahí es Viviani. Nos van a ver luego a Vicente Lourenço de FECOBA, a Carlos Chile, en realidad ahora está Peralta, que es el secretario general de la CTA en la ciudad, en ese momento era Carlos Chile, Víctor Santamaría, ¿sí?, del gremio de encargados, Camaño, del gremio de gastronómicos, Gerardo Martínez, de la UOCRA, José Pirraglia, de SUTECBA, Jorge Brito, por ADEVA, casi nunca viene, pero... Alejandro Borenstein, ustedes lo deben leer muchos en su nota, pero en realidad preside CAPIT, que es la Cámara de Productores Independientes. Tinelli, Suar, todas las productoras, les dije las grandes para impresionar, pero son todas chicas también. Daniel Milachi, ¿veo bien? Sí. De la Cámara de Colectivos. Ahora no es más Fresno, la presidenta de la Asociación de Bares, Hoteles, Confiterías, ahora es Camilo Suárez, una asociación muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Por la CGE está Dante Álvarez, está ahora Gómez Galicia, Carlos Acaputo por la Pastoral Social. Ahí figura el que fue 4 años presidente de la AMIA, lo deben haber visto en todos los conflictos que la AMIA tuvo que participar en estos 4 años, pero actualmente el presidente es otro, que también es consejero. Y el presidente del Centro Islámico, Fabián Anca, también cambió el decano de Sociales, era Sergio Caletti. El decano de Ciencias Económicas actualmente es el rector de la UBA, Barbieri. El decano de Sociales de El Salvador, el decano de la UADE, Roberto De Stefano, que había sido diputado por el Consejo de Ciencias Económicas, actualmente es el presidente del Consejo de Ciencias Económicas, del Consejo de muchos de ustedes, calculo, o de algunos. El expresidente, que él continúa siendo consejero del Colegio de Abogados, el presidente del CEPUC, que es el Colegio de Colegios. Bueno, las dos presidentas de las asociaciones ADECUA y el Centro de Estudio del Consumidor de Consumidores, la Cooperativa de Milagros, si estoy viendo bien, ahí se repite Viviani, me parece. Se los cuento porque los integrantes son los presidentes o secretarios generales de sus instituciones, algunos de ellos muy conocidos, ¿no? Por supuesto, cuando se armó el Consejo, la pregunta fue: ¿vendrán? Vinieron. ¿Discutirán políticas públicas? ¿Qué políticas públicas se pueden discutir? La primera reunión que armó el Consejo fue para fijar una agenda. El Consejo es consultivo, ayuda a los poderes públicos diciéndole: me parece que habría que ir por acá en tales temas, ¿sí? Así que la agenda que se fijó en la primera asamblea del Consejo fue variada, importante, perfil socioproductivo de la Ciudad de Buenos Aires, se armaron las comisiones, se reservó un tema muy importante en la ciudad, que el ministro Bullrich había accedido a que el Consejo debata, que fue la reforma educativa del secundario, es decir, una propuesta de reforma educativa del secundario. Ese debate llevó en total 6 meses, 3.000 personas participaron y terminó en la primera propuesta del Consejo al Poder Ejecutivo y al Legislativo sobre un tema de política pública, que es la de educación.
quería que lo vieran, porque piensen en esto, piensen en el Consejo Económico recién armado, gremios, cámaras, todas las cabezas. Difícil que eso termine en un resultado que firmen todos. Imagínense 26 organizaciones de ese peso, con miradas muy sectoriales, firmando una propuesta de fondo. Les cuento además una anécdota aparte de la historia de este debate, porque tiene que ver con la importancia de instituciones como esta. Cuando fui legislador, mi preocupación era lograr una ley de educación. Presenté una ley de educación, una ley de educación técnica, presenté varias, incluso un congreso pedagógico que se aprobó, pero luego fue vetado. No logré nunca que la Comisión de Educación tratase los temas de fondo. Vieron que este es un tema, todo lo que está tratado es el tema de fondo, el tema pedagógico, de organización, no tiene que ver con cuestiones salariales, con edilicios. Si ponías en la discusión de la educación esos temas sonabas, pero como el Consejo no es el gobierno, ni es la legislatura, puede debatir libremente. Yo no logré nunca en el legislativo que ese debate exista, ni hablar de que fuese sincero, porque todas las reuniones de la comisión tenían la presencia de distintos sectores con sus reclamos legítimos, hacían imposible un debate tan profundo. Acá fue absolutamente posible. Y la libertad que tiene este consejo, esta institución, que tiene miradas sectoriales, pero que además desde la política cada uno de nosotros estamos en distintos lugares. Yo estaba en la coalición cívica, luego en UNEN, hoy en Surgen, hay gente que está en su gremio, pero en el PRO, otros que son K, digo para que otros independientes, es decir, la referencia política es variada y nacen en la discusión desde lo sectorial. Es mucho más sincera. Cuando se debatió sobre si discutir o no la educación, hubo un debate en el Consejo sobre si hacerlo o no, la conclusión fue abramos la caja de Pandora, porque los gremios decían: nosotros vemos que están atrasadas las formaciones en el secundario y tenemos que dar formación profesional adicional. De hecho, el gobierno de la ciudad subsidia eso, por ese atraso. Barbieri, que era decano de Económicas, decía: nosotros tenemos que dar un año de nivelación en matemáticas al que entra en ciencias económicas porque le falta formación. Los sectores lo miraban desde los sectores. Decían: acá hay algo que no funciona. Las cámaras tenían la misma mirada que los gremios sobre la formación en el secundario. Desde ese lugar, desde esa libertad de no tener que gobernar ni tener que legislar, el Consejo pudo tener debate sobre esta política pública. Terminan 19 pilares que no los voy a aburrir, los pueden encontrar en la página, son bastante audaces en relación a lo pedagógico. Alguna cosa se ha tomado, yo creo que no todo, pero así comienza el Consejo Económico y Social a incidir mínimamente, muy mínimamente, en la política pública de la Ciudad de Buenos Aires. Pero con este evento, y con mucho entusiasmo, porque los debates fueron dentro de los sindicatos, me refiero a los sindicatos de la UOCRA, bueno, ahí se hicieron 11 gremios, debatieron luego el SUTER de encargados, ¿no? Es decir, en una larga lista de instituciones, dentro de las instituciones, dentro de FECOBA, se debatía la reforma secundaria. Eso nos dio un impulso enorme para el año siguiente. El año siguiente se aprobaron, es decir, en el año 2013, se aprobaron una serie de informes, diagnósticos y recomendaciones sobre comercio, perfil industrial de la ciudad, diagnóstico de vivienda y mercado laboral. Todos ellos entregados siempre oficialmente al gobierno y a los legisladores. Cuando entregamos el de comercio, tuvimos la suerte de que venga el ministro, en general vienen los ministros a recibirlo. En ese momento había asumido Censón, porque se entregó en febrero del 2014 el informe el Consejo recomendaba la promoción de centros comerciales a cielo abierto en vez de shoppings. Le digo porque son definiciones que todo el Consejo había tomado. Y el ministro Censón nos dice: veo el debate de educación, lo que están haciendo. A mí me interesa que exista un debate sobre basura. Muchos de ustedes, si están en la función, sabrán que este ha sido el tema, uno de los temas centrales de este año. A lo que yo le dije: mirá que el Consejo puede salir cualquier cosa, es decir, sale lo que sale. Porque además a estas organizaciones y a estas personas no le puedes decir: mirá, deberíamos hacer tal cosa. Pero son parte de la vida ciudadana, no son temerarios.
y además creen en la construcción de consensos. Se los digo esto porque desde afuera uno cree que no podrían consensuar. Sí pueden, a veces pueden más que la política. Yo aprendí mucho en ese sentido. Y entonces debatimos basura durante todo el año 2014, un proceso muy largo, hecho con los actores, con la ciudadanía, en bares. Hacíamos ese famoso IBR que llama por teléfono y te invita a debatir el tema basura, y va la gente y decía cualquier cosa. Y nosotros tomamos de eso para construir 14 pilares de recomendación al Ejecutivo y al Legislativo sobre basura, que se entregó hace muy poquito. En el medio, el Consejo Económico y Social nos dimos cuenta que nos hacía falta una base de trabajo más sólida, en el sentido de datos duros de la ciudad, para poder hablar del perfil industrial, para poder hablar de la economía de la ciudad, que es probablemente el centro de todas las políticas. ¿Por qué? Porque la ciudad vive de la economía, ¿no? Vos lo sabés mejor que yo, el 70% de los ingresos son impuestos. Así que pagamos escuelas, pagamos salud, pagamos esparcimiento, pagamos todo con impuestos de ingresos brutos y sellos. Más allá del debate sobre ese tema, que yo como legislador tenía con el gobierno, pero dejando ese debate, la realidad es que vive de los impuestos. Y entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos que trabajar muy fuertemente como Consejo Económico el perfil industrial de servicios de la Ciudad de Buenos Aires. Así que hicimos algo que solo el Consejo Económico puede hacer, porque como es variado y es un consenso de sectores y de miradas políticas distintas, trabajamos con técnicos de distintos sectores políticos. Así que 2 sectores, perfumería y fármaco, lo vio una consultoría ligada más al kirchnerismo, otra más ligada a la Baña, otra más ligada al gobierno de la ciudad. Y en esa construcción, con datos también de la JIP, que le he agradecido especialmente a Carlos Walter, porque debe ser, y la Dirección de Estadística también, deben ser lo más serio que hay en la ciudad en términos de datos. Eso concluyó hace muy poquito, en una jornada, hace muy poquito es ayer, donde nos dimos cuenta que habíamos construido una mirada desde 10 equipos técnicos y los consejeros sobre la ciudad. Si yo mal no recuerdo, son 8 sectores productivos, que miramos algunos que nosotros creemos que la ciudad nunca mira como sector productivo, como el caso de salud, por ejemplo. Lo miramos solamente en la recaudación de impuestos y no lo miramos como un sector productivo que podría desarrollarse aún más. El de biotecnología, algún integrante de gobierno que vino también a formar parte de los paneles, 2 miradas macro, un modelo desarrollado por Omar Chisari de localización de industrias, pensando en cómo, con un conjunto de variables, cómo deberían localizarse las industrias hacia adelante, y otro con una mirada de posibilidades y dificultades que tiene la ciudad. Todo esto, les insisto, como está hecho dentro del mundo de los sectores, es una libertad absoluta, lo que sale, sale. Algunos de estos datos, Cabrera los veía bien por el solo hecho de venir desde ahí, aunque no por ahí no los compartía. Y esto generó un buen debate. Y otros les venía bien porque no los tenían, porque el Consejo Económico y Social le hacía este aporte, porque lo veía en la libertad desde un lugar más particular, desde los sindicatos, de las cámaras, como un tema que había que tratar. Así que les diría que es una institución que está desarrollando poco a poco una incidencia de la mirada de sectores productivos y económicos de la ciudad. Algunos, me parece a mí, algunos temas difíciles como educación o basura los abordó, como les conté. Otros desconocidos, les cuento uno, por ejemplo, el Consejo aprobó un informe sobre profesionales en la Ciudad de Buenos Aires. Acá supongo que habrá algunos que son profesionales. Se desconoce el aporte que hace el profesional al Producto Bruto de la Ciudad de Buenos Aires. Es muy difícil de calcular aparte, pero existe. El profesional hace un aporte a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el Consejo inició el camino para entender cuál es ese aporte. Por ejemplo, cuánto de trabajo da el profesional en la Ciudad de Buenos Aires. El 62% de casi 300.000 profesionales da trabajo entre 1 y 5 empleados, por ejemplo. Les digo este dato para entender la importancia de hacer estos trabajos de estos sectores y aportárselo otra vez al Ejecutivo y al Legislativo, diciendo, miren este sector,
está desarrollándose solo, hagamos algo al respecto porque por ahí necesita una política pública definida. Ustedes me dirán, bueno, pero son sectores, son miradas sectoriales, eso es corporativo. Claro, por eso no es gobierno. Lo que tiene es la posibilidad de opinar. El gobierno es el gobierno de la ciudad, es el legislativo, son las instituciones que crea la Constitución. Es consultivo. Tiene una sola posibilidad para incidir formalmente en el sistema de decisiones de la Ciudad de Buenos Aires, que es que tiene iniciativa parlamentaria. Todavía el Consejo no aprobó una ley, la va a aprobar ahora, por un proyecto de ley, perdón. Porque, claro, el texto de un proyecto de ley acordarlo es más difícil, ¿no? Ustedes sabrán que la precisión de esa letra, de esa coma, genera un despelote fenomenal. Pero nosotros le encontramos la vuelta para iniciar como un desafío, hagámoslo, le encontramos la vuelta traduciendo los 19 pilares de la reforma educativa a un proyecto de ley de principios educativos que va a presentar el Consejo después de que apruebe ese proyecto. Así que bueno, esto en 3 años, o si se quiere 2 años y medio, sí, casi 3. Con mucha vocación de los consejeros no cobran sueldo, con sus equipos, con consultorías externas, con mucho trabajo, yo creo llegó para quedarse, llegó para incidir, para ser usado por áreas del gobierno, para que las áreas le pidan. Educación siguió pidiéndole trabajos al Consejo porque plantea, el último que acaba de pedir, por ejemplo, nos planteaba, ustedes lo pueden hacer con la Facultad de Ciencias Sociales y lo que traigan no es sospechado de que viene del gobierno. A lo que yo siempre le digo, mirá que acá sale lo que sale, no importa, es lo que el Consejo Económico y Social nos puede decir sobre temas que son difíciles de abordar. Así que me parece que el Consejo prueba una vez más la importancia y la utilidad del aporte de la sociedad civil en las políticas públicas. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Si alguien tiene alguna consulta, pregunta, idea para exponerle a Sergio, los escucha. Yo no voy a hacer como Marvin, que hace preguntas de acá arriba, ya dije que lo tenía que hacer al principio, con lo cual... Hasta que haya uno que abre y dice... No, si ya dijiste que Bullrich te pidió algo últimamente, así podemos arreglar con la educación lo que está pendiente, que hay gente de educación que mira para el costado y no escucha, pero no importa. Quería consultarles si alguno de los proyectos que usted mencionó recién se llevó a cabo y se tomó en cuenta, ¿no? Las sugerencias que ustedes justamente a través de consejos le dieron al gobierno, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. Pregunta maravillosa, porque ese es el quid de este tema, ¿no? Y cuando, te hago esta pequeña introducción, cuando asumí y asumió el resto de los consejeros, dijimos, todos los debates tienen que terminar en algo. Un informe, sí, y en algo después. De hecho, ahora estamos con una institución analizando la incidencia que hemos tenido y la que vamos a tener. Es difícil medir la incidencia de un consejo consultivo, porque yo podría decir, en la nueva escuela secundaria hay 1 o 2 cosas que son del consejo, pero no sé si venían del consejo, venían de otros lados también. Hay otras que no las tomaron, lo cual el consejo hizo que el consejo le reclame a Bullrich. Pero también el Consejo se dio cuenta que se lo eleva, se lo da, y le dice, mirá, va por acá, para nosotros, pero el que gobierna es otro. ¿Cuánto pesa eso que dijimos en esa decisión? No lo sabemos. Lo mismo en basura, que es más reciente, hemos hecho algunos planteos muy fuertes, y no sabemos hasta dónde va a incidir. De hecho, el día que el ministro recibió un debate interesante, aparte, no de enojos, un debate sobre algunas cuestiones relacionadas con la ejecución del presupuesto en el sentido de mejorar para secos, si se quería hacer realmente una política de reciclados. Es decir, hay conversación, hay temas que están tomados, pero no puedo asegurar cuánto es realmente la incidencia. Es algo que queremos medir. La vocación es incidir en el mejor de los sentidos, es decir, que sirva, porque si la ciudad gasta plata en una institución, los demás, presidentes, secretarios generales, gastan tiempo, debería servir para algo. Sabemos
del otro lado, que los informes como Vivienda, por ejemplo, tanto en el diagnóstico como en las propuestas, han generado revuelo en el buen sentido. En el Ejecutivo, Cabrera, por ejemplo, me ha planteado siempre la verdad que los trabajos del Consejo son buenos. No es que comparta todo, pero los leemos. Eso es una forma de incidencia. La política que decide el ministro es del ministro. Los lee, ya es una incidencia. Y en los legisladores, en el caso de Vivienda, el informe de diagnóstico es la mayor compilación que existe de datos en la ciudad de Buenos Aires, por lo cual se convirtió en un libro de consulta, ¿no? Pero te diría, te la tengo que contestar así porque no hay manera de medir la incidencia. La va a haber, yo creo, más en el tiempo, ¿no? Con esta salvedad hecha clara, que no es el Consejo el que gobierna, por lo cual no es que el Ejecutivo tendría que tomarlo y decir, apruébase. Eso estaría mal incluso, porque implicaría que el gobierno no está teniendo políticas. En el mundo la incidencia es muy grande, hay distintos tipos de consejos. No te voy a aburrir, pero te digo para tener una referencia. Hay algunos que tienen más incidencia porque tienen más peso normativo. Por ejemplo, el de España, el proyecto que el primer ministro envíe al legislativo tiene que pasar por la opinión del Consejo Económico y Social de España. Tiene 15 días para hacerlo. Si en 15 días no opinó, no, se lo perdió. Pero ese entra a la legislatura, ese proyecto, con una opinión anexada del Consejo Económico. En el caso holandés es todavía más fuerte. Es parte del sistema normativo, en algunos casos, de aprobación de políticas públicas. El francés es enorme y decide muchísimo, porque claro, ¿qué está sentando? Está sentando producción y trabajo. Desde el punto de vista de la política, tío, vos lo mirás desde el gobierno, si yo querría poder sentarme, ya no bilateralmente, como suele suceder en la función pública, que te sentás con transporte, te sentás con el sector colectivos. ¿Por qué un día no me siento con todos, ¿no? Con sector colectivo, sector taxi, sector usuarios, sector no sé, encargados, sector WOCRA, y me dicen qué piensa del transporte? Es como distinto. Y yo creo que ese valor va a ir creciendo en la incidencia, va a crecer. Pero bueno, hasta ahora es así. Siguiendo la pregunta del compañero, el tema de si el Ejecutivo no hace al lugar o a los temas del Consejo, ¿qué política tiene el Consejo para que tratar de gestionar que la propuesta sea siga? Sí, a ver, la dura es, como dice Hugo, es la iniciativa legislativa. Vas y mandas proyectos de ley que pueden tener estado parlamentario. Ahora, la verdad es que nosotros pensamos otra. Por ejemplo, el más duro en este sentido, mira, no lo conté, no ha sido el Ejecutivo. El más duro ha sido mis ex colegas del Legislativo, como cuerpo. Deben haber suspendido 4 reuniones en las que el Consejo quería ir a explicarle de qué iba, lo que podía aportar. En ese sentido, han recibido, lo han leído, ojo, no es que algunos han venido al Consejo también, pero como cuerpo me ha costado Perú, porque tiene su propia dinámica, digamos, tiene un Perú casualmente porque está en la calle Perú, tiene una dinámica muy endogámica, digamos. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lobby en el sentido de ser escuchados, no que hagan lo que nosotros queremos, pero sí de ser escuchados. Por eso también la importancia de estos nombres, ¿no? Porque algunos de ellos se cruzan con la política en su actividad particular. Gremios y cámaras se cruzan con la política. Lo que está sucediendo ahora es que suelen expresar la importancia del Consejo. La jornada de ayer, todos los consejeros que moderaron se la pasaron explicando al que estaba del Ejecutivo y del Legislativo: el Consejo es importante, ustedes tienen que escucharlo. Y te lo dicen tipos que te lo vas a encontrar después con su peso propio, ¿no? FECOBA suele tener unos líos bárbaros con el Ejecutivo, así que se encuentra seguro. Entonces ese lobby, y yo creo que va a funcionar. Si el Consejo se hubiese compuesto por enviados de menos peso, no sé si ese lobby era factible, no sé si era posible hablar de la incidencia, si no terminaba un poco, digamos, relegado. Con este peso, me parece, como dicen ahora, con esa foto el lobby es fuerte, es posible, ¿no? Pero insisto,
para pretender incidir en el sentido de ser escuchado, porque gobernar le toca a las instituciones que están votadas para eso, ¿no? Bueno, muy bien, Sergio, gracias.